La Asamblea Constituyente venezolana asumió ayer las funciones de la Asamblea Nacional, del Parlamento venezolano, que está en manos de la oposición, que por supuesto no reconoce a esta Asamblea Constituyente. Al mismo tiempo, mejor dicho, se supo por la tarde, había sido por la mañana, que la fiscal Luisa Ortega, la fiscal general, que en su momento había tomado distancia en marzo del chavismo, luego de estar muy cerca del oficialismo durante muchos años, huyó hacia Colombia, huyó hacia Aruba en lancha y en Aruba tomó un vuelo junto con su marido y 2 personas de su equipo hacia Colombia. Había sido destituida, esa había sido la primera medida tomada por la Asamblea Constituyente, y el miércoles habían quitado también la inmunidad parlamentaria a su marido, también un parlamentario chavista, habían requisado la casa, es decir, le habían prohibido salir del país a Luisa Ortega. La situación estaba bien complicada para la fiscal general, hoy podemos decir ex fiscal general, ¿verdad? Sí, evidentemente, y sobre todo por haber revelado los papeles, o decir que tiene los papeles de Odebrecht. Y allí se acusa directamente al régimen de Nicolás Maduro de haber negociado con Odebrecht y de lo que es la mancha de aceite en todo el continente, que es justamente de haber recibido coimas o sobreprecios por obras, incluso algunas que ni se hicieron. Es decir, que solamente, según la ex fiscal Ortega, solamente se planearon para hacer estudios, unos estudios carísimos, por los cuales Odebrecht pagó una fortuna, pero las obras no se hicieron y en realidad era apoyo al gobierno de Maduro o a la candidatura de Maduro, e inclusive anterior a Maduro. Lo dijo por Skype. Lo dijo a un grupo de gente que estaba reunida en México y pidió también que no transmitieran la información que tienen a las actuales autoridades venezolanas porque iban a destruir las pruebas y demás. Dijo también que estaban amenazados más de 60 fiscales también que están con el mismo tema de Odebrecht. Natalia. Para despejar dudas, Colombia informó oficialmente, porque se dijo que también podía estar en México, que la fiscal está ahí en Bogotá, en Colombia. Hay una situación muy desquiciada hoy en Venezuela, porque, por ejemplo, hoy mismo, un día después de que se tomara control del Parlamento por parte de los constituyentes, o sea, el Parlamento dominado por la oposición al chavismo, hoy mismo se está convocando, y mirá la situación que viven los diplomáticos en Venezuela, a 2 situaciones muy distintas con 2 poderes casi paralelos. Yo creo igual que la oposición al chavismo está más debilitada que el chavismo en este contexto, porque el chavismo tomó el control del Congreso y convocó el cuerpo extranjero allí. Entonces, unos están yendo ahí, pero sin embargo los diputados de la Asamblea Nacional, o sea que hasta ayer eran los congresistas elegidos regulares por la y elegidos por el pueblo, están también convocando al cuerpo extranjero. Entonces, ¿qué están haciendo las embajadas? Por ejemplo, la Embajada Argentina a esta altura está yendo el encargado de negocios de Argentina, Eduardo Porretti, a la asamblea, a ver a los asambleístas nacionales oficiales que fueron elegidos por el pueblo, y quizás el agregado comercial u otro personal de la embajada va al que convoca Maduro. La situación es muy compleja porque pasan los días y se va, digamos, consolidando esta nueva situación. Sí, es más complejo porque en realidad los asambleístas de la Constituyente te dirían: a nosotros también nos eligió el pueblo. Exacto. El tema es las condiciones en que fueron elegidos unos y otros. Raúl. ¿Me esperas que responda eso? No, sí, ¿no? Sí. No, digo, me parece que digamos, está compleja la situación por esta cuestión de que la asamblea que estaba constituida, desde el primer momento que asumió la oposición, dijo: nos vamos a oponer y no vamos a permitir que Maduro gobierne, digamos, le vamos a rechazar todo lo que proponga, digamos. Esa situación de conflicto evidentemente llegó a esta otra situación que es también de conflicto, que no es una resolución del problema. A que no haya habido leyes en todo el periodo. Claro, y casi imposibilidad de gobernar, y ahora me parece que estamos en un nuevo escenario que, como dice Natalia, con una oposición debilitada, pero con un gobierno que tampoco tiene toda la fuerza quizá necesaria, y vamos a ver cómo resuelve con más instrumentos humanos. También lleva a este tipo de medidas como la que han tomado contra la fiscal, que me parece que son esos abusos que se cometen cuando no se tiene el control de la situación y se toman medidas casi desesperadas. Sí, que habría que ver una vez que hable la fiscal si finalmente no termina siendo mucho más fuerte que las escenas de los más de 100 muertos en las calles en relación a lo que tiene para informar, ¿no? Sí, por ahí para retomar lo que dice Rulo, efectivamente desde que fue elegida la Asamblea Nacional
claramente opositora al gobierno de Maduro, se generó en Venezuela una situación típica en la democracia, por otra parte, de conflicto de poderes, en el cual hay un poder que tiene un color y otro poder que tiene otro, y un tribunal supremo, en este caso controlado por el chavismo. Eso en las democracias en muchas democracias, digamos, hay manera de que esos poderes de orientaciones diferentes convivan, digamos, ¿no? Algunos hacen unas cosas, se traban, se destraban, se negocia, se acuerda. En el caso venezolano, esta situación había generado un empate en el cual los poderes estaban prácticamente paralizados. La Asamblea Constituyente que convocó Maduro en una forma desde mi punto de vista, una forma electoral muy amañada, en la cual estaba prácticamente creada para que el gobierno ganara, sacara los votos que sacara, digamos, no había manera de que el chavismo no ganara, fue un intento el chavismo de producir una fuga hacia adelante de esto. Ahora, me parece que no va a alcanzar, en el sentido de que puede disolver los poderes que se le oponen, la corrió a la fiscal, absorbe los poderes del Parlamento. Lo que no estoy seguro es que esto se pueda mantener indefinidamente sin elecciones, porque es cierto, ahora hay un reflujo de la protesta opositora, y el chavismo aparece más fuerte, por lo menos en esta circunstancia. Ahora, puede que haya un episodio que dentro de un mes, 2 meses o 3 semanas, o 2 horas, o 2 días, digamos, redispare y retonifique la protesta opositora y volvamos a tener protestas en las calles. De nuevo, el punto de siempre. Sin elecciones, y están anunciadas para noviembre, dijeron que por ahí las adelantaban en octubre. Sin elecciones parece muy difícil que se pueda destrabar la situación. Sí, al mismo tiempo se va quedando, o por lo menos aparentemente, no todo el apoyo que tenía el gobierno de Maduro de los gobiernos afines lo sigue manteniendo. De hecho, del tema que nos vamos a ocupar ahora, que es Ecuador, el actual presidente de Ecuador, en estos días se manifestó en contra de los presos políticos, habló de derechos humanos, no parece ser la misma postura que venía teniendo Ecuador antes. Y el dato, para completar lo de Venezuela, el dato es que se ha fisurado la oposición con respecto a estas elecciones. María Corina Machado, Antonio Ledesma, que está guardando prisión domiciliaria, han dicho que no participan de las elecciones. Y esto políticamente crea fisuras más allá, y no hay que soslayar, por supuesto, de la cantidad de muertos que ha habido, 123 en 4 meses, de los presos políticos y de las violaciones de los derechos humanos. Sí, y del escándalo de Brecht. No nos olvidemos de eso, porque eso seguramente es de lo que se va a hablar en las próximas horas.